Aleluya, denle ese fuerte aplauso al Señor, por favor. No saben la alegría que me da de arrancar nueva clase, nuevo curso en el seminario bíblico. Yo sentía, se los dije la semana pasada, sentía que no acabábamos el curso anterior de las epístolas pastorales y escatológicas, pero creo que fue de gran bendición, ¿verdad que sí? Entender capítulo a capítulo esas epístolas, también las epístolas carcelarias. Así es que ya hemos avanzado mucho en el Nuevo Testamento. Este libro este estudio es el mundo del Nuevo Testamento y es la clase de introducción al Nuevo Testamento que va a ser de gran bendición. Me gustaría, por favor, que abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 18, del versículo 1 al 3, y cuando lo tengan se pueden poner de pie por reverencia a la palabra de Dios. Amén. El libro de Hechos, capítulo 18, del versículo 1 al 3, cuando lo tengan se ponen de pie por reverencia a la palabra de Dios. Quiere decir que ya lo encontraron y le vamos a dar por ahí. Amén. Dice así la palabra de Dios: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Después de estas cosas, Pablo salió ¿de dónde? De Atenas, y fue ¿a dónde? A Corinto. Y halló a un judío llamado ¿cómo? Aquila, natural del Ponto, recién venido ¿de dónde? De Italia, de Roma. Miren por qué vino. Con Priscila su mujer, por cuanto ¿quién? Claudio había mandado que todos los judíos saliesen ¿de dónde? De Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahora, para nosotros poder entender este versículo 2, tenemos que entender la historia. Dice que un hombre llamado Claudio lo sacó ¿de dónde? De Roma. Ahora, la pregunta es: ¿quién era este hombre Claudio? ¿Y por qué lo sacó de Roma? ¿Cierto o no es cierto? De lo contrario, no vamos a entender por qué el escritor del libro de Hechos se toma el tiempo de decir: Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y se halló a un judío llamado Aquila con su esposa llamada Priscila. Pero Claudio los había sacado de Roma, y entonces, como se dedicaban al mismo oficio, se quedaron juntos. Y luego vemos a Priscila y a Aquila trabajando juntos en la obra del Señor con Pablo. Amén. Así es que el Señor añada bendición a su palabra. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Pueden sentarse. Bueno, pues resulta que Claudio era un emperador, diga conmigo, un emperador romano. Y sacó a los judíos por algunas razones, y eso es precisamente lo que vamos a estar estudiando. La historia va de la mano con el relato bíblico. ¿Me siguen hasta aquí? Las cosas que nosotros leemos en los evangelios y las cosas que vemos en el libro de Hechos y en las epístolas y las cartas del Nuevo Testamento van muy de la mano con lo que estaba sucediendo en el gobierno, en la historia y en la cultura. Hagan de cuenta que son dos líneas rectas, que para poder entender una tienes que mirar la otra. ¿Me siguen hasta aquí? Por eso me gustaría que vayan ahí a la página 19 de sus libros. Ya lo tienen, después ustedes le pueden avanzar a la lectura. Y vamos a hablar hoy de los emperadores del Imperio Romano y cómo se formó el Imperio Romano. ¿Qué emperador estaba en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo? Luego vamos a ver los Herodes, que eso ya son los que estaban en la provincia en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a poder entender más el desarrollo del Nuevo Testamento cuando entendemos la historia y lo que estaba sucediendo. Gran parte de todo esto que tenemos a la mano lo recibimos de los padres de la iglesia, de los escritos antiguos que tenemos y de otros escritos que relatan la historia de los diferentes imperios. Amén. Nos vamos a concentrar en el Imperio Romano. Vamos a hablar acerca del capítulo 1, el mundo ¿qué? Político. En la época en que se escribió el Nuevo Testamento, todo el mundo civilizado, con excepción de los casi desconocidos reinos del lejano oriente, estaban sometidos al dominio ¿de quién? De Roma. Entonces,
para la época del Nuevo Testamento y nuestro Señor Jesucristo, para el momento en que nació, el que estaba en el poder era el imperio romano, ¿ok? Nos saltamos y traten de seguirme en la lectura porque yo traigo el resumen, ¿ok? El imperio bajo la jefatura y dictadura del emperador, el que en el Nuevo Testamento se le llama el rey, ¿verdad? Como también Augusto, eso está en Primera de Pedro 2:17 y en Lucas 2:1. Vamos a ir por favor a la primera carta de Pedro, si son tan amables. Capítulo ¿qué? 2, versículo ¿qué? 17. ¿Lo tenemos? Dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad ¿a quién? Al rey, ¿ok? ¿Quién era el rey? El emperador romano. Cuando Pedro escribe su primera carta y les da instrucciones a los cristianos acerca de cómo vivir como siervos de Dios, en el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, dentro de esas instrucciones dice: honrar a todos, amad a los hermanos de la iglesia, temed ¿a quién? A Dios, y honrad ¿a quién? Al rey. Note que dice honrad, no adorad. Y eso ustedes tienen que tenerlo muy en mente, porque la persecución que se desató para la iglesia cristiana fue por esa razón. La iglesia permite darle honor a quien honor merece: la palabra de Dios, el evangelio, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que no se nos permite a los cristianos, ni se les permitía a los cristianos ni a los judíos en aquel entonces, era adorar al rey. Y parte de la persecución venía porque algunos de esos emperadores, de unos de esos reyes romanos, pedían para ellos adoración. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces seguimos. Después ustedes pueden ir a Lucas 2:1. Roma era el nombre del imperio. Es el mismo nombre de la ciudad capital. ¿De dónde? De Italia, y fue el asiento original de donde se desarrolló el Estado romano. Roma fue fundada en el año 753 antes de Cristo y fue al principio una comunidad integrada con la unión de las pequeñas ciudades vecinas. Entonces, ¿cómo empezó el Imperio Romano? La ciudad de Roma empezó a unirse, a pedirle que se unieran las ciudades vecinas para hacer frente a los enemigos, estando en unidad. Roma, bajo el gobierno de un rey, cerca del comienzo del quinto siglo antes de Cristo, Roma había alcanzado ya una firme organización política con un gobierno republicano, por medio de alianzas con las comunidades de los alrededores y gracias a una prolongada sucesión de guerras contra los estrucos en el norte y contra otras tribus en el sur. Roma, por el año 265 antes de Cristo, se había convertido en señora de la península itálica. Los pueblos sometidos primero se aliaron de manera voluntaria, ¿cierto o no es cierto? Con un gobierno republicano, ¿verdad? Después de ahí, los sometidos prometieron por medio de tratados mantenerse en paz, y gradualmente fueron absorbidos por el imperialismo romano. Entonces miren cómo comienza Roma, cómo comienza el imperio. Primero, para hacer frente a estos países del norte que venían conquistando, les dice a las ciudades de alrededor: vamos a unirnos, vamos a hacer guerra en contra de ellos. Hicieron tratados de mantenerse en paz, pero luego hubo una persona, el rey, que después se convirtió en el emperador, quiso tener control absoluto y comenzó a formarse como un imperio. ¿Vamos bien hasta ahí? En el curso de los 2 siglos siguientes, Roma se empeñó en tremenda lucha contra Cartago, principal potencia marítima del Mediterráneo occidental. Cartago nació como una colonia ¿qué? Fenicia, pero habiendo destruido a Alejandro su metrópoli, la colonia tuvo que actuar con independencia. ¿Ok? Entonces, esta colonia de Cartago venía con la mentalidad y la idea de los fenicios. ¿Me siguen hasta aquí? Pero miren lo que sucede después. Y siguiendo el ejemplo de los fenicios, pronto se convirtió en nación rica y
poderosa. Sus barcos transportaban el comercio del Mediterráneo. Su civilización era de carácter oriental. La sociedad era una oligarquía mantenida por un ejército mercante y estaba gobernada por un gobierno monárquico. Roma se hacía inevitable el choque contra las avanzadas del imperio cartaginés. Era un hecho que ambas civilizaciones eran extrañas la una para la otra en el origen racial, en la teoría política. Además, no habiendo amplitud suficiente para los dos en el mismo territorio, una de ellas tenía que desaparecer. En el mundo del Nuevo Testamento, 200 y pico años, 250, 280 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, había avanzadas con el deseo de poder y de adquirir más y más territorio, y se enfrentaban grandes potencias unas a otras para dominar el comercio, para dominar la riqueza, para dominar el territorio. A esa época le llamamos la época de los imperios. Esa idea continuó todavía, porque fue exactamente lo mismo que se hizo, por ejemplo, España tratando de agarrar territorios, Inglaterra tratando de agarrar territorios, Francia descubriendo territorios y gobernándolos. Todo eso era adquirir poder político, poder comercial, poder económico. Mientras más conquista tenías, más recursos tenías y más rico te volvías y más poder adquirías. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, uno de los dos tenía que desaparecer. ¿Quién desapareció? Las guerras que sostuvieron terminaron en el año 146 antes de nuestro Señor Jesucristo, cuando el general romano Escipión Emiliano tomó la ciudad de Cartago y la convirtió en polvo. Así fue como Roma alcanzó el dominio sobre España y África del norte. ¿Vamos bien hasta ahí? En 500 años de casi interrumpidas guerras, ¿cuántos años duró el imperio romano para formar el imperio romano conocido en la época de nuestro Señor Jesucristo? 500 años, diga conmigo, 500 años de guerras sin descanso, guerra tras guerra tras guerra. Roma, la ignorada villa de las márgenes del Tíber, creció hasta convertirse en dominante imperio mundial. El siglo que transcurrió después de la conquista de Cartago y Grecia hasta la muerte de Julio César quedó marcado por una sucesión constante de guerras civiles. Mario, Sila, César, Antonio, Octavio, cada uno en turno luchó para convertirse en jefe del Estado romano, hasta que finalmente llegó un hombre llamado ¿cómo? Octavio, llamado Augusto. Por el Senado alcanzó a exterminar a sus adversarios. El año 30 antes de Cristo se convirtió en el primer emperador de Roma. Después de conquistar Cartago, hay una lucha entre diferentes líderes para ver quién se queda con el poder del imperio, y resulta que un hombre llamado Octavio o Augusto se convirtió en el primer emperador de Roma. Él gobernó del 27 antes de Cristo hasta el 14 después de. Entonces, ¿quién estaba en el imperio romano como emperador, como rey cuando nació nuestro Señor Jesucristo? Si nuestro Señor Jesucristo nació en el año 4 o en el 6 aproximadamente antes de Cristo. Augusto. ¿Vamos bien hasta ahí? Eso es bien importante que ustedes lo sepan para que entiendan todos los acontecimientos que narra la Biblia. Vamos a ver qué sucedió con Augusto, que reinó del año 27 al 14. ¿Cuántos años tendría aproximadamente nuestro Señor Jesucristo cuando cambió Roma de rey, de emperador? 10 añitos aproximadamente. Si nació entre el 4 y el 6, tendría entre 8 a 10 añitos. Ya para esa edad él ya escuchaba el cambio del emperador, del rey, y juntamente con el cambio venía un cambio para todas las provincias romanas. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, bajo su gobierno, el imperio romano, es decir, el poder del estado imperial, quedó perfectamente ¿qué? Establecido. El pueblo, cansado de la guerra, deseaba ¿qué?
la paz. Augusto se convirtió en el princeps, es decir, el primer ciudadano del mundo. Gobernó sabiamente y bien. Diga conmigo, fue un buen gobernante. Entrañaba el nuevo principio, un compromiso político entre el antiguo republicanismo y la dictadura introducida por Julio César. Nos saltamos en el último párrafo. Durante el reinado de Augusto se efectuaron muchas reformas. Fueron eliminados del Senado sus miembros indignos. Una gran parte del ejército fue desmovilizada y los veteranos despedidos fueron colocados en colonias o en tierras compradas para ese fin. Para cuando nació nuestro Señor Jesucristo, llegó a sus 10 añitos, 8 añitos, todo estaba en paz, todo estaba bien. Los veteranos de guerra se compraron tierras especiales para dárselas a ellos. Algunos de ellos se les pusieron como dirigentes de diferentes provincias. ¿Vamos bien hasta ahí? Se creó un ejército regular profesional que se convirtió en escuela para ciudadanos. Los veteranos, al ser despedidos, recibían un crédito que les permitía establecerse en alguna colonia de las provincias en donde podía llevar una buena vida, a la vez que ser en la comunidad dirigentes leales ¿a quién? A Roma. También procuró Augusto fortalecer la moral del pueblo, ¿ok? Revivió la religión del Estado, es decir, revivió la religión romana y reconstruyó muchos templos. ¿Pero qué clase de templos? Templos paganos. El culto imperial, adoración a Roma como Estado, fue introducido en las provincias. Diga conmigo, el culto, la adoración al emperador romano. En la época de este gobernador, él comenzó a revivir la religión y comenzó a pedir adoración para el emperador, ¿ok? Fue introducido a las provincias y se empezó a obligar a las provincias a que lo hicieran. En muchos lugares el emperador mismo fue adorado como Dominus et Deus, o Señor y Dios. Aunque Augusto no demandaba tal adoración, las leyes julianas del año 19 y 18 antes de Cristo intentaron restaurar la vida familiar, estimulando el matrimonio y la formación de hogares. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya estaba escrito y luego algunos otros gobernantes pondrían como decreto que se hiciera ley, y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Me siguen? Augusto se jactaba de haber hallado una Roma de ladrillo y haber dejado una de mármol. Durante los 41 años, ¿cuántos años gobernó? Que duró su administración, impuso el orden donde había estado el caos, restableció la confianza en el gobierno, enriqueció el tesoro del gobierno, introdujo un eficiente departamento de obras públicas y promovió la paz y la prosperidad. Pero junto con la paz, la prosperidad y aumentar el tesoro de Roma, venía la recaudación de impuestos en todas las provincias y en todas las colonias romanas. ¿Vamos bien ahí? Después de ahí le sigue como siguiente emperador un hombre llamado como Tiberio, que gobernó del 14 ¿a qué año? Al 37 después de Cristo. Entonces, a partir de los 8 añitos de edad de nuestro Señor Jesucristo, hasta que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, ¿quién estaba en el reino del Imperio Romano? Tiberio. Por eso les digo, van la historia de la mano con el relato bíblico del Nuevo Testamento para entender muchas de las cosas como la que estamos hablando en el libro de Hechos. A la muerte de Augusto, su hijo adoptivo Tiberio fue electo sucesor, ¿qué? Imperial. Tenía 56 años. ¿Cuántos años tenía Tiberio? Y era hijo, ¿qué? Adoptivo ¿de quién? De Augusto. ¿Vamos bien hasta ahí? Recuerden que todo es dinastías en ese entonces.
Como la mayor parte de sus años la había pasado sirviendo al Estado, de ninguna manera podía considerársele novicio en política. Desgraciadamente, Augusto insistió en que Tiberio se divorciara de la esposa que amaba y se casara con Julia, hija de Augusto. Entonces viene su hijo adoptado y queda en el trono. Pero su papá adoptivo, el emperador anterior, le dice: ¿sabes qué? Deja a tu esposa, divórciate de ella. Pero era la mujer que él amaba. Por quererse quedar en el trono, él le dice: está bien. Y entonces se casa con la hija de Augusto, que vendría siendo su hermanastra, ¿verdad? No eran hermanos de sangre, sino su hermanastra. ¿Vamos bien? Pero esta mujer no era una buena esposa. Se casó con Julia, hija de Augusto, mujer de vida notoriamente disoluta. Tan desagradable experiencia amargó su vida permanentemente. El casarse con esta mujer, ¿qué hizo de este hombre? Le destruyó la vida, le amargó la vida. Se volvió indiferente, desdeñoso, susquipaz, irascible. Aunque en política siguió siendo imparcial y prudente, nunca llegó a ser popular y generalmente era ¿qué? Tímido y despreciado. Las dificultades domésticas asombrecieron sus últimos años. En el 26 después de Cristo se retiró a Caprea, dejando el gobierno en manos del prefecto de la ciudad. La ausencia de Tiberio dio oportunidad a Helio Sejano, capitán de la guardia pretoriana, para fraguar una conspiración y arrebatar el principado por el año 31, cuando casi había redondeado sus planes. Tiberio los descubrió, Sejano fue ejecutado y sus planes deshechos, pero el efecto que todo ello tuvo sobre Tiberio fue desastroso. Se hizo aún más suspicaz y cruel, tanto que los más leves rumores contra alguien bastaban para arruinarlo. Cuando murió en el 37, el Senado respiró una vez más con toda libertad. Después de ahí, nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo, y en la época de que los discípulos son enviados, hay un hombre llamado Calígula que gobernó del 37 hasta el 41. ¿En qué año se escribió aproximadamente el último libro de la Biblia, Apocalipsis? Entre el 98 y el 100 después de Cristo. Nosotros tenemos que llevar la cronología para saber qué es lo que está pasando en la sociedad, qué es lo que está pasando en el gobierno, qué es lo que está pasando en la política, porque todo eso está afectando lo que los primeros cristianos del Nuevo Testamento están viviendo. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, para la era de los apóstoles ya gobernaba, diga conmigo, Calígula. El Senado nombró, ¿cuántos años reinó Calígula? 4 añitos, ¿verdad? Del 37 al 41. El Senado nombró sucesor de Tiberio a Gallo, Calígula, o Botitas, como le llamaban por cariño los soldados. Al principio resultó tan popular como impopular había sido Tiberio. Como popular e impopular había sido Tiberio. Perdonó a los prisioneros políticos, redujo los impuestos, dio diversiones públicas y se dedicó en cuanto pudo al pueblo. Pero no tardó mucho en comenzar a dar señales de debilidad. ¿Qué? Mental. Diga conmigo, se estaba volviendo loquito. Nadie, diga conmigo, se estaba volviendo loquito. ¿Ok? Ordenó que le adoraran como Dios, lo que hizo que los judíos en todo el reino se le enajenaran. Cuando Herodes Agripa visitó Alejandría, los ciudadanos le insultaron públicamente y satirizándolo con todo su séquito, y luego procurando obligar a los judíos a que adoraran la imagen de Calígula, los judíos apelaron al emperador, quien no solo no les hizo caso, sino que además ordenó a su legado en Siria que erigiera su estatua en el templo de... ¿Ustedes les suena ese título de Herodes Agripa, verdad que sí? Los evangelios hablan acerca de este Herodes Agripa. De hecho, el libro de Marcos habla de una abominación desoladora. Y aunque es profético, ya se estaba viendo venir.
Marcos había escuchado que Herodes Agripa había ido a Roma. El emperador estaba exigiendo adoración y le estaba diciendo: ahora, porque los judíos han apelado a mi decisión, porque no quieren adorarme, vas a tener que poner una estatua de mi imagen y la vas a llevar precisamente ¿a dónde? Al templo de los judíos. Ese era el inicio de la abominación desoladora. Ya se veía venir, pero miren lo que hizo este Herodes Agripa. Recuerden que para el tiempo de Herodes Agripa, él quería estar bien con los judíos. Por eso crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por petición de quiénes? De los judíos. Él quería evitar a cualquier manera revueltas en esas provincias, en su provincia. ¿Vamos bien? El legado fue tan prudente que prefirió retardar el cumplimiento de la orden antes que arriesgarse a una rebelión armada. La muerte de Calígula en el año 41 después de Cristo evitó que el asunto llegara a su fase crítica. Algunos piensan que la referencia en Marcos, la abominación desoladora, Marcos 13:14, refleja la amenaza de la erección de la estatua del emperador en el templo de Jerusalén. La incesante dilapidación del tesoro que Augusto y Tiberio tan cuidadosamente habían acumulado rápidamente dejó exhausta la hacienda pública. Para volverla al auge acudió a medios violentos, confiscación de la propiedad privada, donativos forzados y extorsiones de toda clase con el fin de recaudar fondos. Su tiranía acabó por ser tan insoportable que un tribuno de la guardia imperial lo asesinó. Y ahí murió este hombre llamado ¿quién? Calígula. Pero viene ahora el nombre que leímos en el libro de Hechos, ¿se recuerdan? Que echó a los judíos de Roma. Su nombre era Claudio. Reinó del 41 al 54 después de Cristo. Para cuando Pablo está en su ministerio y fue llevado a Roma, este Claudio es el que estaba ¿en dónde? En el poder. Luego Nerón, y ahorita vamos a ver dónde se desata la peor persecución para los cristianos, etcétera. ¿Me siguen hasta aquí? Del 41 al 54, la guardia pretoriana se les adelantó al Senado y eligió como emperador a Tiberio Claudio, germánico. Este había vivido en relativa oscuridad durante los reinados de Tiberio y Calígula y no había tomado parte en las actividades políticas de Roma. ¿Por qué? Porque tenía o sufría de una enfermedad desde la niñez y que posiblemente fue alguna forma de parálisis infantil, lo que había dejado tan débil que su presentación en público fue casi ridícula, debido a que su figura lánguida y su boca burlona le daban aspecto de idiota o tonto. Sin embargo, su intelecto no era de calidad inferior. Había sido magnífico estudiante y demostró su capacidad para ser mejor gobernante de lo que sus contemporáneos ¿qué? Esperaban. Con Claudio Roma se convirtió en una burocracia gobernada por comités y ¿qué? Y secretarios. Ahí viene el cambio del gobierno. Ahora Roma va a estar siendo en los tiempos de los apóstoles, está siendo gobernada por secretarios, vamos bien hasta ahí, y por comités. Hizo intensivo el privilegio de la ciudadanía a los habitantes de la provincia. ¿En dónde agarró ciudadanía romana el apóstol Pablo? Cuando se extendieron los privilegios de ciudadanía romana a las provincias gobernadas. ¿Cómo se adquiría una ciudadanía romana? Comprada, pagada. Así es que ya sabemos quién fue el que trajo esta pequeña amnistía que le valió mucho al apóstol Pablo mientras estaba siendo enjuiciado. Diga conmigo, Claudio. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora ya entendemos algunas partes del Nuevo Testamento, ¿verdad? Claudio estaba determinado a restaurar la antigua religión romana.
de la importante posición social que había tenido para las religiones extranjeras, tenía fuerte antipatía. Suetonio dice que durante el gobierno de Claudio los judíos fueron expulsados de Roma por haberse producido algunos tumultos a instigación de un Crestus. Puede ser que Suetonio equivocadamente dijera Crestus en vez de Cristo y que se estuviera refiriendo en este caso a disturbios entre los judíos ocasionados por la predicación de Jesús como el Cristo. Pero puede ser que Crestus haya sido el nombre de algún insurgente. En cualquier caso, la orden de expulsión fue probablemente sea aquella que ocasionó la salida de Aquila y Priscila. ¿De dónde? De Roma. Ahora, extendía la ciudadanía a los gobernados, pero por otra parte se convirtió más celoso de la religión romana y comenzó a pedir adoración como deidad, como Dios. Se levanta revueltas judías en Roma y él simplemente decide expulsar a todos los judíos de Roma y los hace salir. Ahí, en ese momento, Aquila y Priscila los sacan y se encuentran ¿con quién? Con el apóstol Pablo. Uno de sus libertos payas influyó para que Claudio tomara a su sobrina Agripina, por su cuarta esposa. ¿Cuántas esposas llevaba el muchacho? 4. Esta se propuso alcanzar la sucesión imperial para Domicio, el hijo que había tenido con el esposo anterior. Claudio adoptó formalmente a Domicio con el nombre de ¿quién? De Nerón. Claudio César, en el año 53 después de Cristo, Nerón se casó con Octavia, hija de Claudio. Un año después murió Claudio y dejó a Nerón como sucesor en el trono imperial. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, hay un versículo que el apóstol Pablo dice: ninguno que llame anatema a Jesús puede hablar de parte del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios está en uno, no puedes decir maldito Jesús, no puedes maldecir a Jesús. ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo esto? Porque en este siguiente gobernante se desata la peor persecución para la iglesia. Y la trajo, diga conmigo, Nerón. Reinó del 54 ¿hasta qué año? 68. Los primeros 5 años del reinado de Nerón fueron ¿qué? Pacíficos y prósperos bajo la influencia de sus consejeros Efranio Burro, prefecto de guardia pretoriana, y Aneo Seneca, que algunos han escuchado de él, era un filósofo y escritor de aquella época. Nerón dirigió su reino muy bien. Agripina, sin embargo, procuraba ejercer algún ascendiente sobre él, lo que no era del agrado ni de Nerón ni de los mencionados consejeros. En el año 59 Nerón asesinó ¿a quién? A su propia mamá, y pudo ejercer el gobierno con entera. Diga conmigo, era malo. La mamá estaba planeando a qué hijo poner para que fuera el sucesor de Nerón. Nerón, con ese deseo de poder, dijo: no, hombre, a mí nadie me quita del trono. Y él asesinó a su propia madre. Diga conmigo, era malo. Era Nerón por temperamento más artista que ejecutivo. Tenía más ansias por la carrera teatral que por brillar en la administración política. Su descuido y su extravagancia vaciaron el tesoro público, y como Calígula también incurrió a la opresión y a la violencia para volver a llenar, recaudando impuestos. Por tal motivo incurrió en el odio del Senado, cuyos miembros temieron que en cualquier momento diera órdenes para asesinarlos y confiscar sus propiedades. Diga conmigo, ya lo conocían. Ojo aquí, esto es bien importante, subrayenlo. En el año 64 después de Cristo hubo en Roma un gran incendio que destruyó una parte apreciable de la ciudad. Se sospechó que Nerón intencionalmente lo había ordenado para agrandar su nueva casa de oro, un espléndido palacio que construyó en el monte Esquilino. ¿Quién le prendió fuego a la ciudad de Roma? Nerón. ¿Con qué fin?
hacer más grande el palacio, extender el palacio de él. Y miren lo que hizo. Para desviar de sobre su cabeza tal acusación, ¿a quiénes señaló? A los cristianos como causantes de tamaño desastre. La actitud de estos, tan alejada de los gentiles, y más aún su enseñanza sobre la destrucción final del mundo por medio de fuego, dio ¿qué? Aceptación al cargo. Entonces él les dice y le echa la culpa a los cristianos. Los cristianos se alejaban de la religión pagana, se alejaban de los gentiles, no querían saber del estilo de vida pecaminoso de ellos. Diga conmigo, un punto menos para los cristianos. Y luego ellos enseñaban que vendría el fin del mundo, descendería fuego del cielo, la ira de Dios. ¿Y qué sucedió? ¿Cómo fue quemada la ciudad? Con fuego. Diga conmigo, otro punto menos. No se referían a eso, pero aprovecharon su predicación para perseguirlos. Muchos aceptaron el cargo. Muchos fueron procesados y ¿qué más? Torturados mortalmente. La tradición dice que Pedro y Pablo perecieron a esta persecución en la primera que hubo en el imperio. ¿En dónde mataron a Pedro y a Pablo? ¿Bajo el gobierno de quién? De Nerón. La peor persecución desatada para los cristianos, cuando vemos a los del camino moviéndose de un lado para otro, echados en los circos romanos, con pieles de animales recién muertos, llenos de sangre, para ser devorados por los leones en el Coliseo romano. ¿En qué gobierno vino esto? En el gobierno de Nerón. ¿Por la culpa de quién? De Nerón. ¿Quién le echó la culpa a los cristianos que desató esa persecución? Nerón. Carecemos de datos para señalar el alcance territorial de la primera persecución. Puede ser que no haya salido del ámbito de Roma y de sus alrededores, aunque también las provincias pudieron haberse sentido ¿qué? Amenazadas. Entre tanto, los excesos de Nerón le hicieron enteramente impopular. Varias conspiraciones contra él fallaron y sus adversarios terminaron ejecutados. Pero al fin, una revuelta de las legiones en las provincias de Galilea y España alcanzó éxito. Nerón huyó de Roma y ordenó a uno de sus libertos que lo mataran para no ser ¿qué? Apresado. Vamos a leer primera de Pedro 4:12. Ahí en donde estábamos unos capítulos siguientes. Primera de Pedro 4, ¿qué? 12 al 18. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os... ¿A qué hora y fuego de la prueba se refiere el apóstol Pedro? Diga conmigo, a la persecución desatada por Nerón. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, cuando nosotros conocemos la historia, lo que está pasando está afectando lo que están viviendo los cristianos, y ahí Dios da palabra a su iglesia por causa de lo que está pasando. Sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque los estaban matando y los estaban torturando por ser cristianos, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre... ¿Quiénes estaban siendo vituperados? Los cristianos. Les levantaron un falso, les echaron la culpa de que habían incendiado una ciudad, lo cual ellos no habían hecho. El Espíritu Santo guía a Pedro para darles unas palabras de ánimo y que les diga: no se preocupen si son vituperados, no importa si los matan por el nombre de Cristo, aún así sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado.
Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como ¿qué? Como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Estas son palabras mayores. Pedro les está diciendo a los cristianos que están siendo perseguidos y torturados. Y les está diciendo, si los atrapan y los matan, no se preocupen. Si padecen como cristiano, no se avergüencen, sino glorifiquen a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el final de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan. Wow. Cuando los estén torturando, cuando los estén matando, solamente encomienden sus almas al Creador y sigan haciendo el bien. Es decir, mueran con la frente en alto, sin avergonzarse de Cristo. Diga conmigo, qué tremendo. ¿Te imaginas que nos escribiera una carta un apóstol mientras estamos siendo perseguidos, mientras están matando a nuestras familias, a nuestros hijos, sin ninguna clase de compasión, y que solamente se nos diga, encomienden sus almas al Creador, no se avergüencen de glorificar a Cristo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos? Amén. Dáselo fuertes aplausos, Señor. Entonces, diga conmigo, ya vamos entendiendo mejor. Lo que leemos en la Biblia tiene que ver con lo que está sucediendo en la historia, en el gobierno, en la cultura. Por eso es importante estudiar lo que estamos estudiando para tener una más amplia comprensión de lo que leemos en la Biblia. Después de ahí entra Galba en el 68 después de Cristo. Y de ahí todos ellos duran bien poquito, porque el imperio se destabilizó, ¿ok? Galba, el pronunciamiento de las legiones demostró que el imperio estaba realmente a merced del ejército, ya que este, sin tomar en cuenta el Senado, podía designar y entronizar su candidato. Galba, el sucesor de Nerón, no fue electo unánime por las legiones. Cuando adoptó a Lucio Calpurnio Pisón como sucesor suyo, Otón, que había albergado esperanza de ser emperador, persuadió a los guardias pretorianos a que asesinaran a Galba para que le dieran el imperio a él. ¿Ok? ¿Cuánto duró? Un añito. Después viene Otón, 69 después de Cristo. El gobierno de Otón duró poco. El Senado ayudó a su designación, pero Vitelio, legado de Germania, marchó con sus tropas sobre Roma. Otón fue asesinado en la batalla y Vitelio tomó su lugar. ¿Cuánto duró? Ni el año. ¿Ok? Después vino Vitelio. El Senado reconoció a Vitelio, pero ese fue incapaz de controlar la soldadesca y establecer gobierno firme. El ejército del Oriente intervino en los sucesos públicos y proclamó emperador a su general, ¿quién? Vespasiano. ¿Cuánto duró? Ni el año. ¿Ok? Ahora, ojo aquí, que aquí vienen dos emperadores y uno de ellos cumple la profecía de nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión estaba nuestro Señor Jesucristo a las orillas, a las afueras del templo, en un monte alto, y sus discípulos están contemplando el templo de Jerusalén. Ven toda la gloria y la majestad del templo, y nuestro Señor Jesucristo les dice una profecía: de cierto les digo que de lo que ustedes ven no quedará piedra sobre piedra. ¿Vamos bien hasta ahí?
esa profecía se cumplió por un general que después llegó a ser emperador. Y ahorita lo vamos a ver. Vespasiano duró del 69 ¿a qué año? ¿Cuántos años? 10 años. En el gobierno de Vespasiano, ¿qué sucedió? La destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo, la profecía cumplida de nuestro Señor Jesucristo. Vespasiano era un auténtico y viejo soldado, frugal en sus hábitos y vigoroso en su administración. Suprimió las revueltas entre los batavos y entre los galos, mientras Tito, diga conmigo Tito, completaba la rendición ¿de quién? De Jerusalén. Jerusalén fue totalmente destruida y puesta bajo un legado militar. Vespasiano aseguró las fronteras, concediendo a los principales dependencias los derechos de provincias. El tesoro adquirió solvencia por medio de una estricta economía, y debido a la imposición de los nuevos tributos construyó el hoy famoso ¿qué? Coliseo romano, donde murieron muchos cristianos. Murió en el año 79 después de Cristo y dejó en el trono ¿a quién? A Tito, a quien había hecho corregente. Fue el primero de la dinastía Flavia, en la que están incluidos sus dos hijos, Tito y Domiciano. Diga conmigo, Vespasiano, Tito y Domiciano. Esos nombres los vamos a ver en la Biblia. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, al ver cómo el imperio estaba temblando, las provincias buscaban su independencia y armaban revueltas. Dentro de esas provincias había una provincia en Jerusalén de los judíos que quería acabar con el gobierno y con el dominio de Roma. Por eso es que ellos esperaban a un Mesías militar que armara una guerra en contra del imperio romano y que los dejara libres del gobierno de Roma. Hicieron estas guerras los judíos. Vespasiano manda a Tito y Tito arrasa con la ciudad y somete a los judíos. Destruye Jerusalén, destruye el templo, y la profecía de nuestro Señor Jesucristo queda cumplida. En el año 70 aproximadamente después de Cristo se cumplió esta profecía. ¿Vamos bien? Luego Tito gobierna del 79 al 81. La brevedad del reinado de Tito no le concedió 2 añitos nada más el tiempo necesario para la realización de sobresalientes hechos. Sin embargo, llegó a ser uno de los más populares emperadores que tuvo Roma. La magnificencia de las diversiones públicas que patrocinó y su generosidad desarmaron el latente antagonismo del Senado, que temía que Tito fuera como su padre, un dictador. En su reinado, Pompeya y Herculano, villas situadas en la bahía de Nápoles, desaparecieron como consecuencia de la catastrófica erupción del Vesubio. Tito nombró una comisión, la cual hizo supremos esfuerzos para el rescate del mayor número posible de las víctimas. Algunos meses más tarde, Roma sufrió un devastador incendio que destruyó el nuevo Capitolio, el Panteón y los baños de Agripa. Tito llegó al extremo de vender parte de su mobiliario privado y para subsanar las necesidades populares erigió nuevos edificios, incluyendo un gran ¿qué? Anfiteatro. ¿Vamos bien? Diga conmigo, Domiciano. ¿De qué año a qué año? Del 81 al 96. En esta época ya nosotros estamos viendo a Juan desterrado, en la isla de ¿dónde? De Patmos, ¿ok? Ya estamos en estas épocas. Ya la época de los apóstoles está a punto de terminar para entrar a la época de los padres de la iglesia. ¿Vamos bien hasta ahí? Tito murió
el año 81 después de Cristo sin dejar un hijo, y el Senado confirió el poder imperial al hermano menor llamado Domiciano. ¿Quién era Domiciano? Hermano menor de Tito. Este era un perfecto autócrata. Trató de levantar el nivel moral de la sociedad romana, restringiendo la corrupción del teatro romano y refrenando la prostitución. Reconstruyó los templos de los antiguos dioses y suprimió las religiones extranjeras. Diga conmigo, suprimió. Es decir, no había libertad de culto en las religiones extranjeras. ¿Vamos bien hasta ahí? Especialmente las que procuraban conversos. ¿Y quiénes procuraban conversos? Entonces, ¿quiénes eran los más perseguidos por el intolerante Domiciano? Los cristianos. Se le atribuyó una persecución de los cristianos, aunque no hay evidencia de ninguna legislación o acción de tal alcance en contra de ellos durante su reinado. Demandó adoración para sí, exigiendo que lo saludaran como Señor y Dios. Era economista y fue un buen administrador. Los negocios del imperio estuvieron bien dirigidos por sus subordinados. Domiciano era duro por naturaleza y sospechaba de sus rivales. Como carecía de la genialidad de su hermano Tito, se creó numerosos enemigos. Cuando descubría los complots, era implacable en su venganza. Los últimos años de su reinado fueron una pesadilla para el Senado, que vivía bajo el incesante terror a los espías y denunciantes. Ni la familia del emperador se sentía segura. Por último, una defensa propia procuraron que fuera. En defensa propia procuraron que fuera. ¿Si ven cómo trabajaba el Imperio Romano? Había un Senado. Si el Senado se sentía amenazado, buscaban la forma de asesinarlo, de matarlo y de poner a otro. Después de él viene Nerva, del 96 al 98. ¿Vamos bien hasta aquí? El Senado eligió a Nerva como sucesor de Domiciano. Nerva era de avanzada edad y suaves maneras. Quizá el Senado lo consideraba un candidato inofensivo. Su administración en lo general fue ¿qué? Buena, pero solamente duró ¿cuántos añitos? 2 añitos, y estuvo exenta de tensiones internas. El ejército estaba resentido a causa del asesinato de Domiciano, puesto que los Flavios habían conservado su popularidad entre los círculos militares. Nerva, sin embargo, fue bastante astuto para lograr como sucesor a Trajano, de reconocido dominio sobre los ejércitos y con capacidad para gobernar con mano firme. Y en el 98 entra ¿quién? Trajano. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a ver quién fue Trajano. Reinó del 98 al ¿qué? 117. Para el gobierno de Trajano, ya todo el Nuevo Testamento se había escrito, ya se había terminado. Nerva murió en el 98 y Trajano lo sucedió. ¿Era qué? Español de nacimiento, de profesión ¿qué? Militar, enérgico y agresivo. Logró la anexión de Dacia, provincia al norte de Danubio, y comenzó a engrandecer las fronteras orientales con la conquista de Armenia, Asiria y Mesopotamia. En el 115 después de Cristo suprimió en el cercano oriente una revuelta de los judíos, pero nuevas insurrecciones en África, Bretaña y en las fronteras de Danubio ocasionaron su regreso a Roma. En Cilicia, camino a la capital, murió. Corría el año 117. En este ambiente de expansión territorial del imperio creció el ¿qué? El cristianismo. Subrayen eso. Se está expandiendo el imperio romano, y a pesar de la persecución, el cristianismo sigue creciendo, sigue avanzando, se sigue predicando. La gente se sigue convirtiendo a Cristo y se va llevando el evangelio de la misma manera en que el imperio va avanzando. Por eso la palabra de Dios dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Lo que comenzó como una desconocida secta judía, los cristianos, llegó a convertirse en una religión mundial. Jesús nació durante el reinado ¿de quién? De Augusto.
Vamos a Lucas 2:1. ¿Se recuerdan que les dije que Jesús nuestro Señor había nacido en esta época? Vayan conmigo a Lucas, por favor, 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó en edicto de parte de ¿quién? De Augusto César, que todo el mundo fuese ¿qué? ¿Quién llamó al censo que cumplió las profecías de nuestro Señor Jesucristo? Augusto. ¿Vamos bien hasta ahí? Su ministerio público y su muerte ocurrieron en el tiempo de Tiberio. Vamos a Lucas, por favor, 3:1. ¿Ya estamos ahí? En el año 15 del imperio de ¿quién? De Tiberio César, siendo gobernador de Judea, ¿quién? Poncio Pilato y Herodes tetrarca de ¿dónde? De Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracónite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Mientras desarrolla su ministerio, ¿quién está y en qué gobierno muere nuestro Señor Jesucristo? En el de Tiberio. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿por qué creen ustedes que los escritores bíblicos nos dan gobernadores, emperadores, reyes y años? Para que al nosotros conocer quiénes estaban en el poder, nosotros podamos saber lo que estaba sucediendo en la historia, en el gobierno, en la política, y podamos entender mejor lo que está sucediendo y a lo que se enfrentaron los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo mientras el cristianismo y la palabra de Dios iba avanzando. ¿Vamos bien hasta ahí? El gran periodo de la expansión misionera tuvo lugar durante el reinado de ¿quién? De Claudio. Diga conmigo, los viajes misioneros. Vamos a Hechos 18:2, por favor, si son tan amables. Hechos 18:2. Lo acabamos de leer hace un momentito. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto ¿quién? Claudio había mandado que todos los judíos saliesen ¿de dónde? Ahora ya sabemos quién era Claudio, ¿verdad? Era el emperador romano. Y ahí vemos el avance del cristianismo. Y de Nerón. Vamos a Hechos 25:11, por favor, si son tan amables. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. ¿A César qué? Apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió a César: ¿has apelado a César? Irás a César. Ya conmigo, al emperador. De acuerdo con la tradición, el Apocalipsis fue escrito durante el reinado de ¿quién? De Domiciano. Entonces, ¿quién desterró a Juan a la isla de Patmos por causa del evangelio? Domiciano. Y las alusiones que contienen al poder imperial y al gobierno tiránico pueden haber sido reflejo de las condiciones prevalecientes en aquella época. No debe de sorprendernos la relativa escasez informativa del Nuevo Testamento acerca de los hechos contemporáneos del mundo romano. El interés nacional de los evangelios y de gran parte de los hechos principales, obras históricas, destacan en el judaísmo más que en Roma. Además, el mensaje del Nuevo Testamento se dirigía a la vida espiritual de sus lectores más que a sus circunstancias externas. ¿Vamos bien?
El interés de estos escritos se centraban en lo espiritual más bien que en lo político, y en lo eterno más bien que en lo temporal. Sin embargo, en numerosos puntos del Nuevo Testamento tiene conexión con las circunstancias políticas del primer siglo, y la importancia histórica de tales circunstancias debe interpretarse teniendo a la vista esta relación. Una de las reglas de la hermenéutica para poder interpretar y entender correctamente la escritura es hacer un análisis histórico cultural. ¿Qué es lo que estaba pasando en la historia en el momento en que nosotros estamos leyendo ese pasaje? ¿Cuáles son aquellas cosas que acompañan ese pasaje de acuerdo a la historia y a la cultura para poder entenderlo? ¿Vamos bien hasta aquí? En hermenéutica yo siempre les he enseñado, está siendo escrito para los cristianos, en su mayoría que vienen de origen ¿qué? Judío. El cristianismo se expande a los gentiles en una época específica, en una cultura específica, en un gobierno y una política específica. ¿Me siguen hasta aquí? Imagínense en este tiempo que hubo persecución en contra de los inmigrantes aquí en este país. Imagínense que 50 años más adelante eso ya no existe, es una sola nación, todo el mundo se lleva bien, hay una mezcla de todas las naciones en matrimonio, y ahora todos son bienvenidos. Si nosotros hablamos acerca de una persecución en tiempos donde no hay persecución, ¿ustedes creen que la gente que vive 50 años después va a entender lo que yo les estoy narrando de estas épocas que estamos viviendo nosotros? Ya pasaron, quedaron en la historia, no las vivieron, no las están viviendo, pero aún así pasó. Las circunstancias que ustedes y yo vivimos, la separación de las familias, etcétera, etcétera, fue algo que marcó esa época, que marcó ese año. Y para entender el relato de los acontecimientos que marcaron el cristianismo, tenemos que conocer la historia. ¿Vamos bien hasta ahí? Después de ahí viene el gobierno ¿qué? Provincialista. A diferencia de una república en la que el gobierno federal preside sobre los estados que la integran, y estos sujetos a una administración o organización uniforme, el Imperio Romano era una miscelánea de ciudades, estados y territorios independientes entre sí, pero sujetos todos a un gobierno central. Estados, gobiernos independientes, pero aún así gobernados por el emperador. Algunos de ellos se habían convertido en parte del imperio por alianza voluntaria, otros habían sido anexados por conquista. A medida que Roma extendía su soberanía sobre estos aliados o tributarios, su maquinaria gubernamental se convirtió progresivamente en un sistema de provincias. ¿Vamos bien hasta ahí? Un sistema provincialista. La palabra latina provincia es la misma que hemos castellanizado y que originalmente significa ¿qué? Reducir países por medio de la conquista o ejercer un puesto de gobierno en el país dominado. ¿Ok? Roma comenzó la adquisición de provincias con Cilicia, arrebatada a Cartago en la primera guerra púnica entre los años 264 al 241. Ahí comienza a adquirir provincias y provincias. Vamos a ir a lo que nos corresponde a nosotros. Esta forma de gobierno era de dos clases: provincias que eran relativamente pacíficas y leales a Roma, estaban gobernadas por procónsules, los cuales eran responsables ante el senado romano. Vamos a Hechos 13:7. Por favor. ¿Hechos qué? 13:7. Vamos a leer desde el 6 para entenderlo. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío llamado
Bar Jesús, que estaba ¿con quién? ¿Ah? Con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces las provincias que eran relativamente pacíficas y leales a Roma estaban gobernadas por ¿quiénes? Procónsules. ¿Qué era un procónsul? A ver, ayúdenme. Un gobernador de una provincia. Diga conmigo, procónsul, gobernador de una provincia, los cuales eran responsables ante el Senado romano. Las provincias turbulentas estaban bajo la autoridad directa del emperador, que a menudo estacionaba ejércitos en ellas y quedaban gobernadas por prefectos, procuradores o pretores nombrados por el emperador y responsables ante él directamente. A la primera clase permanecían Acaya, de la cual era procónsul Galión en la época en la que Pablo la visitó. Ojo aquí, en las provincias tenemos dos clases de gobernadores: las provincias pacíficas leales al imperio romano, un procónsul. Las provincias que armaban revueltas constantemente, un procónsul, pero del ejército. ¿Vamos bien hasta aquí? En Hechos 18:12 se nos habla de un hombre llamado Galión en la época de Pablo. Palestina en el tiempo de Cristo estaba bajo la vigilancia del emperador, cuyo representante era el procurador ¿quién? Poncio Pilato. ¿Eso en dónde? En Palestina. El gobernador o procurador, diga conmigo procurador, Poncio Pilato, fue el que le dijo a los judíos: yo no encuentro en este hombre absolutamente nada malo. Ningún mal ha hecho. Si ustedes quieren crucificarlo, crucifíquenlo. Pero yo personalmente me lavo las manos. Y se lavó las manos públicamente como simbolismo de que la sangre de Jesús no iba a caer sobre su cabeza ni sobre la cabeza de sus familias. Entonces ahora lo vamos reduciendo más. Vimos los emperadores, ahora vemos los gobernadores de las provincias. Estamos viendo a los procónsules, estamos viendo procuradores, y los procónsules obtenían este puesto por nombramiento anual y generalmente cada año los relevaban. Los procuradores y los propetones retenían su oficio en un lugar durante tanto tiempo como el emperador les placiese. Entonces, en una provincia donde no había revueltas, ¿cuánto duraba un procurador o un procónsul? Un año. Pero en donde se armaban revueltas, que era puesto por el emperador, un militar, alguien del ejército, como procónsul, como procurador, era por tiempo indefinido hasta que el emperador decidiera quitarlo. Bajo la administración de estos oficiales, las provincias gozaban de considerable ¿qué? Libertad, y las ciudades, estados particularmente, se les permitía conservar su soberanía local y hasta acuñar moneda. Diga conmigo, soberanía. Ahora, ¿en dónde estaba la soberanía de Israel? ¿Cuál era el gobierno que tomaba las decisiones en Israel? Los sacerdotes, el grupo sacerdotal. Específicamente en lo espiritual, los fariseos. En lo político y gubernamental, el grupo sacerdotal de los seduceos. Entonces ellos se encargaban del gobierno propio de los israelitas, y se les daba libertad siempre y cuando no se rebelaran en contra de Roma. ¿Vamos bien hasta ahí? Algunas provincias se les permitía hasta tener su propia moneda. Los romanos nunca estorbaron la libertad religiosa de sus súbditos, de modo que en cada lugar seguían los cultos aborígenes como de costumbre. Ahora, ¿recuerdan lo que sucedió? Que hablamos de Herodes. Cuando venía un emperador que quería exigir
adoración como Dios, como le pasó a Herodes Agripa. Ahí entonces el gobernador de la provincia toma la decisión de cuánto delay, de cuánto tardar esa orden para que no se armen revueltas. Porque si tú vienes y le quitas y te metes con la religión de un pueblo, entonces sí que vas a estar en problemas. Ellos querían estar bien con las ciudades, con las provincias que gobernaban, para que mientras mejor y mejores relaciones tuvieran, mejores revueltas, menos revueltas había. Los gobernantes romanos acostumbraban consultar a los concilios de cada región tocante a problemas de administración. Los funcionarios que en el desempeño de sus representados despojaban a sus gobernadores podían ser procesados y suspendidos. Aunque es cierto que algunos de los procónsules y procuradores toleraban los viejos métodos de soborno, la mayoría probablemente dieron más a sus provincias en sabia administración que lo que obtuvieron en dinero, construyendo calzadas, erigiendo edificios públicos y fomentando rápidamente el comercio. Para unir más estrechamente a las provincias con la metrópolis, se procedió a colonizar con ciudadanos romanos los puntos estratégicos de cada una de ellas. La civilización romana se expandió rápidamente y en forma tal que en el tiempo de las provincias se hicieron más romanas que Roma. En el siglo II, cuando Roma aún utilizaba predominantemente la lengua griega, Galia y España, África, eran notablemente ¿qué? Latinas. ¿Okay? Ahí estamos viendo la expansión del imperio romano. El culto imperial alcanzó en las provincias su más amplia aceptación de adoración al Estado romano y al emperador reinante, comenzando con Augusto. Este ordenó que los ciudadanos romanos que residían en Éfeso y en Nicea erigieran templos en honor de Julio César, y consintió en que los habitantes de aquellas provincias levantaran altares en honor del propio Augusto. Los concilios locales responsables de la dirección del culto en la provincia fomentaron el culto al Estado. Un buen ejemplo de lo que era un concilio provincial lo tenemos en ¿dónde? Hechos 19, 31. Vamos ahí, por favor. Hechos 19, 31. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana. ¿De quién? De los efesios. ¿De qué está hablando ahí? Diga conmigo: concilio provincial. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artifaces que están en él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. ¿Qué estamos viendo aquí? Diga conmigo: Pablo en Éfeso. Pablo está predicando en Éfeso. Los de la ciudad de Éfeso no soportan la predicación de Pablo, y entonces se forma un concilio provincial para ver qué es lo que está pasando con estos que están predicando la palabra
de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? En el citado pasaje de los Hechos aparecen como amigos de Pablo, ya que le advirtieron que no expusiera la violencia del populacho en la que hubiera incurrido de haberse presentado en el teatro. Las provincias romanas de que hace mención el Nuevo Testamento son España, eso está en Romanos 15:24, Galia en 2 de Timoteo 4:10, algunas traducciones prefieren Galia o Galacia. Ilírico en Romanos 15:19, Macedonia en Hechos 16:9, Acaya en Romanos 15:26, Asia en Hechos 20:4, Ponto en Primera de Pedro 1:1, Bitinia en Hechos 16:7, Galacia en Gálatas 1:2, Capadocia en Primera de Pedro 1:1, Cilicia en Gálatas 1:21 y Hechos 6:9, Siria en Gálatas 1:21, Judea como provincia en Gálatas 1:22, Chipre en Hechos 13:4, Panfilia en Hechos 13:13 y Licia en Hechos 27:5. Algunas de estas se mencionan más de una vez, y en el caso de Ilírico, su nombre posterior, Dalmacia, aparece en las epístolas pastorales de 2 de Timoteo 4:10. Diga conmigo, las provincias son mencionadas en todo el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué se nos narra y se nos habla de las provincias? Recuerden que algunas de ellas estaban fielmente leales al Imperio Romano, aún en la religión. ¿Y cuándo es que se destaca? Cuando se está predicando el Evangelio. ¿Vamos bien hasta ahí? Página 33, los reinos griegos. La atmósfera cultural del primer siglo no debió su origen únicamente a la organización política de Roma, sino también a la difusión del imperio ¿qué? Helénico, diga conmigo, el imperio griego, que había penetrado tanto en el occidente como en el oriente. Las conquistas de Roma habían absorbido las colonias griegas establecidas a lo largo de las costas de Galia y España. Ahora, cuando vemos a Roma gobernando Jerusalén, Israel, el mundo que estamos viendo y el idioma que se está hablando, ¿qué idioma es? El griego. Vemos por todas partes lo que dejó el antiguo imperio griego, a quienes los romanos desplazaron. Todavía queda la escritura griega. El Nuevo Testamento fue escrito ¿en qué idioma? En griego. Gran parte de la cultura que vemos en el mundo del Nuevo Testamento es cultura griega. Las filosofías que vemos en el Nuevo Testamento de ideologías vienen de la cultura griega. ¿Vamos bien hasta ahí? Las conquistas de Roma habían absorbido las colonias griegas. Eso ya lo vimos. La conquista de Acaya, que terminó con el saqueo de Corinto en el año 146 a.C., había puesto en poder de los romanos inmensos tesoros de arte que deportaron para adornar sus propias ciudades. Esclavos griegos, muchos de los cuales eran muy cultos, más cultos que sus amos, se convirtieron en posesión de la familia romana. A menudo se les empleaba no tan solo con las más humildes trabajos manuales, sino también como maestros, médicos, contadores y sobrestantes de haciendas o de negocios ¿qué? Diversos. Ahora, ¿qué era lo que caracterizaba la cultura griega? Diga conmigo, lo intelectual. Las universidades que se establecieron, los centros culturales que se establecieron, las bibliotecas que se establecieron, ¿quiénes las establecieron? Los griegos. Los hospitales, todo lo relacionado a la educación, todo lo relacionado a lo intelectual venía del imperio anterior, del imperio griego. ¿Ok? Vamos adelante. En lo cultural, pues los vencidos griegos vencieron tan completamente a sus conquistadores que Roma misma se convirtió en ciudad de habla ¿qué?
griega. Uno de los más famosos satíricos de aquella época, Juvenal, se quejaba diciendo: con ciudadanos romanos no puedo soportar una ciudad completamente griega. El gobierno era romano, pero gran parte de la cultura, el idioma, las tradiciones, el estilo de vida era griego. Ojo aquí, nosotros vemos un acontecimiento importantísimo en el libro de Hechos, ¿ok? Los que vivían a las afueras de Jerusalén en el día de Pentecostés tenían que venir a Jerusalén y ofrecer sacrificio en el templo. Ahí se presentaban las ofrendas de las primicias, ahí se presentaban los sacrificios para todas las fiestas que se celebraban en ese momento, la Pascua, etcétera. Y muchas de esas personas venían de las afueras de Jerusalén. El Espíritu Santo desciende en el libro de Hechos. Y entonces, ¿qué sucede? Los que venían de las afueras se quedan ¿en dónde? En Jerusalén. Y ahora, cuando se van a elegir en el libro de Hechos a los primeros diáconos, tenemos un tremendo problema. Los que están sirviendo a las mesas, los que están repartiendo la comida, los que están repartiendo la provisión a las viudas, tienen dos clases de viudas: las viudas hebreas y las viudas griegas. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Los dos eran judíos, solamente que unos eran helenistas. Diga conmigo, helenistas o helénicos. Los helenistas o los helénicos, presten mucha atención porque esto es muy importante cuando nosotros leemos cartas como a los Gálatas, ¿ok? Cartas que nos hablan acerca de todo esto de los helénicos. Los helenistas o los helénicos son judíos que vivían a las afueras de Jerusalén, criados a la manera griega. Si nosotros trasladamos eso, ¿quiénes vendrían siendo esos helenistas ahorita entre nosotros? ¿Quiénes están criados al modo americano? Nuestros hijos, ¿verdad que sí? Ellos ya vendrían siendo los helenistas. Algunos de nuestros hijos ya ni el español hablan. ¿Cierto o no es cierto? Prácticamente lo único que queda en casa es la comida y un poquito de patriotismo que les ponemos para que anden con camisas del país y banderitas y todo eso. Pero de ahí en adelante ellos son americanos 100%. Nosotros vamos a una reunión con gente americana y nos sentimos incómodos. ¿Les pasa o no les pasa? Pero ellos, ¿cómo se sienten? Normal. Porque este es su país. Están criados, están siendo educados en Estados Unidos. Hagan de cuenta eso. Personas de papás judíos, pero criados a la manera griega. Las viudas que se hablan eran personas criadas a la manera griega, a la cultura griega. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, cuando vemos el Nuevo Testamento, vemos una mezcla cultural entre romanos y ¿qué más? Y griegos. ¿Qué idioma hablaba nuestro Señor Jesucristo? Se vale compartir. ¿Qué idioma? Hebreo, ¿qué más? Arameo. Y el que más quiero que me diga, no me lo dicen. Griego. ¿Su principal lengua cuál era? La griega. ¿En qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? En griego y una que otra parte en arameo. Nuestro Señor Jesucristo era trilingüe mínimo y quizá hasta latín hablaba. Hablaba hebreo, hablaba arameo, hablaba griego
Y posiblemente, sin temor a equivocarnos, hasta latín hablaba. De hecho, ¿se recuerdan el título que se le puso en la cruz? ¿En qué idiomas estaba? En varios idiomas. ¿Sí ven? Entonces, eso es el mundo del Nuevo Testamento. Así están las cosas. Diga conmigo, las conquistas de Alejandro. No nos vamos a detener mucho ahí, porque eso lo pueden ver en un documental. Yo les voy a mandar todos los documentales que vamos a estar viendo. Los Seleucidas en Siria, los Ptolomeos en Egipto. Y nos vamos a ir a los efectos culturales, ¿ok? Y luego nos vamos a ir de lleno al Estado judío, ¿ok? Terminamos con los efectos culturales. ¿Me siguen hasta ahí? No fueron durante los efectos políticos de la conquista helénica del Oriente. Los Seleucidas y los Ptolomeos eran vistos como dinastías extranjeras desligadas del pueblo. Aunque las clases privilegiadas las sostenían, nunca adquirieron verdadero carácter griego. Por el contrario, sus reyes se hicieron absolutos, al estilo de los monarcas orientales, y demandaron de sus súbditos obediencia servil. La libre camaradería, característica de la democracia griega, o aquellos más severa organización de la corte macedónica, se vieron eclipsada por el despotismo arbitrario de aquellos reyes que demandaban honores. Jesús aludía a los Seleucidas y a los Ptolomeos cuando dijo que los reyes de los gentiles se llamaban ¿qué? Benefactores, porque la palabra griega eurgentes, benefactor, era uno de los títulos que tomaban. Las multitudes sobre las cuales gobernaban les pagaban tributo y se postraban delante de ellos, pero es claro que lo mismo hubiera hecho delante de cualquier otro amo. Culturalmente, los Seleucidas y Ptolomeos introdujeron en el Oriente costumbres y gustos que griegos. La arquitectura griega predominó en los centros urbanos donde residían aquellos reyes. El griego era el idioma de la corte y también del pueblo, según los papiros lo demuestran. Las cartas amorosas, los pagarés, los recibos de amuletos, los ensayos, los poemas, las biografías y las cartas comerciales se escribían ¿en qué? En griego. En Egipto se designaba en griego el título de los gobernantes, aún en el tiempo de la dominación romana. Cada gobernante se esforzaba en fundir la cultura griega con la vida del pueblo. Los dioses locales recibieron nombres ¿qué? Griegos, y en las principales ciudades se edificaron gimnasios y anfiteatros. Se tendía sobre el cercano oriente el manto de la civilización occidental. La cultura griega sirvió de medio para la diseminación ¿de qué? Del evangelio de Cristo en los primeros esfuerzos misioneros, con la Biblia ¿en qué? En griego, y con el idioma griego como medio ¿qué? Universal de expresión. Pronto llegó el evangelio hasta las más lejanas avanzadas de la civilización. Esto está extraordinario. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Si nosotros queremos predicar el evangelio, lo vamos a hacer en nuestro idioma y vamos a ir con nuestra gente. ¿Cierto o no es cierto? Si el estadounidense quiere predicar el evangelio, lo va a hacer con los de habla inglesa solamente. Ahora hay diversas lenguas, dependiendo los países. Pero en aquel momento, cuando vemos la época de los imperios, a donde quiera que iban en sus viajes misioneros, ¿era el idioma una barrera para presentar el evangelio? A donde quiera que llegaban se hablaba un idioma. ¿Qué idioma? El griego. No había barreras de idiomas. Podían viajar hasta lo más lejano en sus viajes misioneros y no había problema para predicar el evangelio, porque era un solo idioma, era el griego. Por eso la expansión tan grande y tan fuerte
del Evangelio. Y gloria a Dios por eso. Alguien dice amén, le da un fuerte aplauso al Señor, por favor. Imagínense si para poder predicar el Evangelio en esos viajes misioneros tuvieran que aprender una lengua como hoy tenemos que hacer. ¿Cuánto hubiera avanzado? Hubiera sido bien difícil. Pero mire esto, y con esto quiero cerrar. El idioma para transmitir el mensaje del Evangelio era el griego, a donde quiera que fueran. Pero ¿qué calzadas utilizaban para llevarlo? Las calzadas romanas que edificó Roma para unir a todas sus provincias con la capital. Las calzadas romanas fueron uno de los medios que permitió que el Evangelio fuera llevado al mundo conocido de aquel entonces. Sin carros, sin aviones, sin camellos, sin burros, sin caballos, a pura sandalia. Y hoy que tenemos camellos, caballos, burros, carros, aviones, tren bala, no estamos avanzando con el mensaje del Evangelio como ellos lo hicieron. Dile que está a tu lado, algo está pasando. Amén. Vamos a hablar del Estado judío. Tarea, lean todo lo que ya resumimos hoy. No de este jueves, sino al otro, porque recuerden que el próximo jueves tenemos noche de oración, adoración y clamor. Pero sí me gustaría, por favor, que vayamos al libro de Romanos 10, 9 y 11. Póngase de pie y cerramos con esa cita. Romanos 10, 9. Perdón, vamos a ir desde el 6. Perdón, el 14. Discúlpenme. Romanos 10, 14. ¿Ya todo lo tenemos? Hablando de la predicación del Evangelio. ¿Cómo pues que invocarán a aquel en el cual no han creído? Pablo escribiéndole a los romanos. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Denle un fuerte aplauso al Señor. El idioma griego a través de las calzadas romanas. Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anduvieron recorriendo todo el imperio romano por esas calzadas, caminando de provincia en provincia, de ciudad en ciudad, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio para que hoy nosotros lo pudiéramos disfrutar y ser salvos a causa de este bendito mensaje. Amén. Cierre sus ojos. Bendito Dios, te damos gracias por lo que hemos aprendido en esta noche. Te pedimos que nos sigas guiando para poder entender y comprender mejor, Señor, tu palabra, la historia, la cultura,